Se oye algo, sí, un pitido. ¿Dejo algo más? Muy bien. Se sigue oyendo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Bueno, bienvenidos a esta visita que vamos a hacer a los lugares más significativos donde comenzamos las misioneras oblatas de María Inmaculada a vivir en comunidad. Os invito a que hagamos esta visita con un sentimiento de una memoria agradecida. Es verdad que durante este fin de semana hemos ido contando diferentes momentos de la historia de nuestra congregación, muchas anécdotas, acontecimientos que hemos vivido, y ahora vamos a hacer un recorrido por los lugares donde más tiempo pasamos las misioneras oblatas en esta casa. Tenemos muchísimas anécdotas alrededor de esta casa, pero vamos a visitar 4 lugares que para nosotras han sido muy importantes. Y comenzamos la visita justamente aquí, en este hall, en la entrada de esta casa. Retrocedemos al año 1995, que ayer también Chicho, en su ponencia, nos hablaba de lo que fue la canonización de San Eugenio de Macenot. Sabemos que fue un acontecimiento de gracia que marcó la vida de toda la familia oblata y la vida de la Iglesia. Con el carisma oblato, toda la Iglesia se vio enriquecida y se constató algo que decía ayer Chicho, que el carisma no es solo pertenencia de los oblatos, sino que es pertenencia de la Iglesia y de toda la familia oblata, especialmente también de los laicos. ¿Por qué este acontecimiento es importante para nosotras? Porque justamente 2 años después comenzamos a vivir en comunidad. La canonización de San Eugenio supuso un momento en el que muchas mujeres jóvenes, nos dejamos llevar por esa corriente de gracia del Espíritu y sentimos una llamada a vivir una consagración religiosa desde el carisma oblato. Poco después de la canonización de San Eugenio, la provincia de España recibió la visita del padre Marcelo Zago, superior general en aquel momento. Decía ayer también Chicho por la noche que el padre Zago se reunió con los oblatos de la provincia, porque es verdad que había muchas vocaciones masculinas que entraban al escolasticado, al seminario, pero no había apenas vocaciones femeninas. Algunas de ellas, de las jóvenes que habían experimentado una llamada a la vida religiosa, habían entrado en otras congregaciones, pero muchas de ellas habían ya preguntado si no existía una rama femenina de los oblatos. El padre Zago empezó a preguntar a los oblatos qué hacían con las vocaciones femeninas y empezaron a hablar entre ellos. Así, en el año 1996, ese mismo año, en un encuentro nacional de jóvenes que se llamaba El Abrojo y que ese año se celebraba en esta casa, los oblatos reunieron a las primeras jóvenes, a algún grupito de chicas que ellos estaban acompañando, que sabían que tenían una inquietud vocacional, una inquietud a la vida religiosa. Y en ese encuentro se reunieron las 5 primeras. Aquí en la foto vemos a 4, la quinta estaba haciendo la foto. En aquel momento no había selfies. Entonces, tenemos el primer grupo de las 4, con la quinta que hace la foto, que se reunieron en esta casa. En este primer grupo están Elena, que era de la parroquia de Málaga, Cristina, de Aluche, Irene, de Aluche también, Lara, de Pozuelo, y la quinta que hace la foto, que es Susana, también de Pozuelo. Muy bien. Antes de la celebración de Navidad, el día 23 de diciembre, las jóvenes que éramos de Madrid
decidimos también encontrarnos, tener un día de convivencia, y ese día se incorpora otra joven a este grupo, que era yo. Y así nos vamos poquito a poco incorporando las diferentes jóvenes que luego comenzamos la experiencia. En abril del año 1997 decidimos, en esa convivencia en Navidad, decidimos encontrarnos en abril un fin de semana para poder compartir, para poder discernir, para poder hablar y también para reflexionar juntas sobre el significado de la vida consagrada a la luz de la exhortación apostólica Vida consagrada del Papa Juan Pablo II. Ya en este momento se incorporan otras dos jóvenes al grupo, Marisol de Oviedo y Graciela también de Oviedo, pero todavía faltaba una, que en este momento no estaba. Y nos hicimos esta foto justo aquí al lado de la Casa de los Oblatos. En esa convivencia, en abril de 1997, nos acompañan también los oblatos, el padre Chicho, el padre Alfredo, algunos escolásticos también que nos habían acompañado desde el comienzo. Y justamente, providencialmente, las hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, que atendían esta casa de espiritualidad, ese mismo año deciden dejar la casa, porque ya no podían atenderla, porque eran muy mayores. Entonces, los oblatos nos ofrecen la posibilidad de comenzar a vivir en esta casa, si queríamos. Tenemos que darnos cuenta que nosotras éramos muy jóvenes, teníamos todas entre 19, 21 años, estábamos comenzando los estudios y pensábamos que hasta que pudiéramos comenzar una experiencia de vida comunitaria pasaría un tiempo, terminar los estudios, tener un trabajo, tener un lugar donde vivir. Y para nosotras fue la providencia la que nos fue marcando el camino. Los oblatos nos ofrecen poder comenzar a vivir en esta casa para tener de esa forma también un medio de sostenimiento económico. Así, al cabo de un mes, el 31 de mayo, nos reunimos nuevamente las jóvenes que estábamos en Madrid y se incorpora la última que faltaba, María Gonzalo, una joven de Pozuelo que estaba ese año haciendo el postulantado con otra congregación religiosa, con las misioneras claretianas. Con la llegada de María queda completo el grupo de las 9 primeras que comenzamos esta experiencia de vida comunitaria. El 14 de septiembre, que recordábamos también este fin de semana, fue la llegada a esta casa, cuando oficialmente comenzamos. Y es la única foto que tenemos de aquel día. Estamos 7 hermanas, Cristina llegaría por la tarde y Marisol, que llegaría 2 días después. Algo muy importante para nosotras también es desde el primer momento lo que dice nuestra Constitución 1, que es el llamamiento de Jesucristo que se deja oír en la Iglesia a través de las necesidades de salvación de los hombres, congrega a las misioneras oblatas de María Inmaculada, las invita a seguirle y a tomar parte por su misión, a tomar parte en su misión por la palabra y por la acción. Constitución 1. Siempre el llamamiento del Señor, el que nos ha congregado y nos ha reunido. Seguimos nuestra visita y vamos ahora por este pasillo a la sacristía, que era nuestra sala de comunidad. Vamos por aquí. Ahora sí, ahora no se escucha nada, es el volumen. ¿Ahí un poquito mejor? Vale. Estamos en lo que es ahora la sacristía de la capilla de la casa, Emaús. Pero esta sala fue para nosotras sala de comunidad, donde pasamos muchas horas, donde comíamos, donde nos reuníamos, donde teníamos las charlas de formación, donde pasábamos nuestros ratos de descanso, de ocio. Pues bien, cuando ese famoso 14 de septiembre que llegamos a esta casa,
Después de que nuestras familias se fueron, ayer también lo recordaba Irene anoche en la cena, cuando nuestras familias se marcharon, vinimos a esta sala de comunidad, nos sentamos en los sofás que antes estaban colocados ahí, en ese lado, nos sentamos, nos miramos unas a otras y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no sabíamos qué hacer. Sabíamos que al día siguiente habíamos programado comenzar un retiro de una semana, donde íbamos a reflexionar y a pensar y a rezar con las constituciones y reglas de los oblatos, pero verdaderamente no sabíamos qué teníamos que hacer. Bueno, espontáneamente lo que surgió en nosotras fue el compartir, el hablar, cómo nos sentíamos, cómo estábamos viviendo aquel momento. Bueno, como os decía, después de ese primer momento que nos quedamos aquí ya solas en la casa, compartimos y después nos fuimos a rezar. Así comenzamos el día. Podemos ver en la primera página del Códex de la Comunidad, tenemos todo lo que hicimos en un mes. Para que os hagáis una idea de que verdaderamente para nosotras aquel momento todavía no éramos capaces de pensar o de recoger lo que estábamos viviendo. El día 14 de septiembre decíamos lo siguiente: llegamos a la casa todas para la misa de 12:30, excepto Cristina, que llega por la tarde, y Marisol, que llega 2 días más tarde. Fin de la cita. El día 15 tuvimos un retiro de una semana en el que intentamos esclarecer si nuestra vocación es la oblata. Y en esa semana hacemos nuestras constituciones y reglas. Rápidamente. Bueno, lo que hicimos, que ayer también lo comentábamos, fue copiar las constituciones de los oblatos, y donde ponía oblatos, poníamos oblatas. Y el día 21, el día 20, cuando terminó el retiro, elegimos mediante consenso a la responsable de la comunidad, que era Cristina, a la ecónoma, Marisol, y la secretaria, Elena. Y el día siguiente hicimos promesa de castidad, pobreza y obediencia. No lo decimos aquí, pero evidentemente haríamos también promesa de perseverar durante un año. Bueno, durante estos días, como os decía, fueron días también muy intensos también por el retiro y luego también muy marcados por lo que era la juventud del grupo. Para que nos hagamos una idea, os voy a leer los nombres de las hermanas, su edad y el lugar de procedencia. Vamos a leerlo directamente en inglés, porque lo vais a entender, no hace falta hacerlo en los dos idiomas. Cristina Jiménez Domínguez, 21 years old, from Aluche, Madrid. Elena Elvira López Márquez, 19 years old, Málaga. Graciela Vázquez García, 21 years old, from Oviedo, Asturias. Irene Aguilar Berral, 20 years old, from Aluche, Madrid. Lara Moya Rodríguez, 22 years old, from Pozuelo, Madrid. María del Mar Gómez Mañas, 19 years old, from Aluche, Madrid. María Gonzalo García, 19 years old, from Pozuelo, Madrid. Marisol Zapico González, 26 years old, from Oviedo, Asturias. And Susana Fernández Gallardo Ramos, 19 years old, from Pozuelo, Madrid.
Muy bien. Vemos así también, es una cosa importante, porque vemos también lo que era la juventud del grupo en aquel momento. It was a very young group at that time. Y ahora vamos a también a traer un momento a la memoria lo que dice nuestra Constitución número 3. Nuestra Constitución número 3 dice: la comunidad de los discípulos con Jesús es el modelo de su vida. Él reunió en torno suyo a los 12 y a un grupo de hombres y mujeres para que fueran sus cooperadores y sus enviados. El llamamiento y la presencia del Señor en medio de las oblatas hoy las unen en la caridad y la obediencia, haciéndoles revivir la unidad de los discípulos con Él y la común misión en su espíritu. Esto es muy importante. No sé si la tienes aquí, hija mía. No. Esto es muy importante. Esto es muy importante también para nosotras, porque al final es recordar siempre que la comunidad para nosotras ha sido un pilar fundamental también desde los inicios, y que verdaderamente es el llamamiento del Señor el que nos ha convocado y el que nos ha reunido a vivir en comunidad. Ahora vamos a ir saliendo de la sacristía, vamos al pasillo y bajamos al piso de abajo. Por aquí. Está lloviendo. Seguimos nuestra visita en esta zona de la casa, que también es muy importante para nosotras, porque aquí fue donde teníamos nuestras habitaciones y la capilla, la primera capilla. Pasadas las 2 primeras semanas del curso, comenzamos el ritmo ordinario que venía marcado por los estudios, por el trabajo en la casa de espiritualidad, por la formación en la vida consagrada, en el carisma, la vida de oración, la vida sacramental, el acompañamiento espiritual y también la actividad pastoral. Tratábamos de vivir como si fuéramos una verdadera comunidad religiosa. Los días pasaban muy rápido y también eran muy exigentes por el ritmo de estudios y de trabajo y por la propia vida comunitaria. Tenemos aquí en el tablón el horario general que hicimos el primer año de vida en comunidad. Es muy divertido porque vemos que teníamos 2 turnos. Había hermanas que tenían que salir muy pronto para poder llegar a la universidad, otras un poco más tarde, turnos diferentes de comida, y luego cada tarde la dedicábamos a algo distinto, al trabajo en la casa, al estudio, a la limpieza, para preparar la casa para los grupos, también para la pastoral. El trabajo ocupaba una gran parte de nuestro tiempo. El fin de semana, como decíamos ayer, estaba dedicada a la atención de los grupos que venían a la casa. Y luego intentábamos, incluso los fines de semana, aprovechar para adelantar un poco el trabajo de limpieza de la casa,
para poder tener la semana un poquito más libre. Y el tiempo libre que nos quedaba lo dedicábamos al estudio. Luego también, el fin de semana, el sábado por la mañana, teníamos nuestra reunión de comunidad. Teníamos también un día de retiro al mes, intentábamos tener un día de retiro al mes. Y luego, un sábado al mes también, una formación específica en el carisma o en la vida consagrada. Cuando leemos las páginas del Códex de los primeros días, vemos que todo se vivía con una novedad y con una ilusión y alegría que es propia de los comienzos. Pero también se puede ver las dificultades que teníamos de la juventud, de no tener a nadie por delante, también de la falta de madurez para afrontar ciertas situaciones que surgen en la vida, en el trabajo. Y todo lo que tratábamos de hacer, al mismo tiempo que vivíamos todo esto, era ir discerniendo también la llamada a la vida religiosa oblata. Lo fundamental de este primer año es que la comunidad se fue consolidando y que fue también creciendo en unidad de espíritu y de corazón. Aparte de eso, también teníamos momentos para el descanso, para la diversión. Vemos aquí que éramos una comunidad deportista. Teníamos también muchos momentos de encuentro, de fraternidad con la comunidad del escolasticado, con el seminario. Y luego también tratábamos de tener encuentros con los oblatos de la provincia, porque muchos de ellos nos conocían porque habíamos crecido juntos en los grupos, los más jóvenes. Éramos amigos. Pero los más mayores no nos conocían. Entonces aprovechábamos los momentos de las fiestas oblatas para ir a las comunidades, conocer a los oblatos, y luego también el momento del retiro provincial que se realizaba en esta casa, también era un momento para encontrarnos con ellos y que nos fueran conociendo. En septiembre de 1998 vivimos un momento muy importante para nosotras, que es la aprobación como asociación pública de fieles. Es un momento importante porque significa el primer reconocimiento eclesial y civil que recibimos. Tenemos aquí el decreto por el que se nos aprueba como asociación pública de fieles. Y en este documento ya aparece cuál es el fin de esta asociación, que dice así: dicha asociación congrega a un grupo de bautizadas que se sienten llamadas a participar en el carisma de los misioneros oblatos de María Inmaculada, cooperando en la misión de evangelización de los más abandonados, y desean consagrarse a Dios según las normas de la Iglesia, con vistas a llegar a ser un instituto religioso de derecho diocesano. Y con este momento, con esta aprobación, tenemos también siempre, contamos una anécdota. Pues siempre lo contamos aquí. Bueno, me está recordando Cristina que es una anécdota, pero que no fue en este momento de la aprobación como asociación pública de fieles, fue en otro momento. Pero bueno, también es significativa porque una de las cosas que nos han pasado a lo largo de la historia es que cuando nos aprueban también, luego después como instituto, fueron Cristina y María a recoger los documentos al Obispado de Madrid. Y entonces pasó una anécdota que yo le voy a pedir a Cristina que la recuerde, porque ella estaba allí presente y le voy a pedir a Cristina que la recuerde un momentito. No sé si habéis visto que el Obispado de Madrid está en la calle Bailén. La calle Bailén antes no era así, porque ahora hay un túnel y hay muy pocos coches. Pero cuando era el año 2000 y todavía había muchísimos coches en esta calle que pasaba por delante del obispado, cuando salíamos María y yo con los papeles del obispo estábamos tan contentas de que nos hubieran dado la aprobación que llevábamos solo una carpetilla de cartón con los papeles.
y vino una ráfaga de viento enorme que tiró todos los papeles delante de la calle y todos los coches pasaron por encima de las ruedas, por encima de los papeles, con lo cual nuestros primeros papeles Tienen una marca. tienen la marca de los coches. Y María y yo comenzamos a gritar diciendo: ¡paren, paren, que estos documentos son muy importantes para nosotros! Y la siguiente vez que tuvimos que ir a ver al obispo, a mí me daba mucha vergüenza entregar los papeles así. Y entonces me dijo el obispo: ¿por qué están estos papeles así? Y yo le dije: porque me han hecho muy mal las fotocopias. Y bueno, siempre lo hemos interpretado también como que, bueno, en aquel momento, también como nosotros lo hemos interpretado también como un signo de que siempre el Espíritu Santo pues nos llamaba también, pues igual que los papeles volaron, pues a que también nosotras pudiéramos volar también. No, realmente, como esto fue muy al principio de la vida comunitaria, es como el soplo del Espíritu, ¿no? Que nos va a llevar donde nosotras no sabíamos dónde ir, ¿no? Y esto fue justo al principio, antes de que vinieran las primeras de fuera. Y siempre lo hemos contado como algo que iba a ser llamada a salir fuera de nuestras fronteras, ¿no? Muy bien, pues ahora os invitamos a que rápidamente podamos ver un poco esta parte de aquí abajo, de donde vivimos las primeras hermanas, y si pasamos por aquí, que vemos la lavandería. Bueno, esto ha cambiado mucho porque ahora ya está, la casa está cambiada, hicieron obras, pero en un comienzo esta parte eran nuestras habitaciones. Esto no estaba, eran todo habitaciones, todo lo de este lado, y podéis ver, cada una de las ventanas era una habitación. Entonces aquí teníamos una, otra, y así estaban todas seguidas. Algunas hermanas, como no todas cabíamos aquí abajo, algunas hermanas vivían arriba, en la segunda planta. Pero bueno, aquí era donde teníamos nuestras habitaciones. Al otro lado, en el otro pasillo que está justo allí a la derecha al salir, teníamos también lo que era la pequeña capilla, donde donde hacíamos pues, nuestra vida de oración, donde todos los días rezábamos, que ahora también está cambiado, porque ahí hicieron obras y ahora son habitaciones que han hecho para la casa. También allí nosotras llegamos a vivir, porque cuando hicieron la reforma todavía estábamos aquí en esta casa. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, esta parte era donde fueron nuestras primeras habitaciones. Y si salís al pasillo y entráis en el otro, que hay al otro lado, pues podéis ver también las nuevas habitaciones donde también vivimos nosotras y la capilla pequeñita donde rezábamos. Entonces podemos salir. Tu vois, c'est pas faire une thèse, quoi. Tu vois, c'est pas non plus un article, c'est un petit livre.
Tu vois, ça peut faire une thèse, quoi. Tu vois, c'est pas non plus un article, c'est un petit livre. Seguimos porque el tiempo nos va. Bueno, tras la aprobación, como asociación, algunas jóvenes comenzaron a interesarse también por la vida de la comunidad. El tiempo transcurría rápidamente entre la exigencia de los estudios, del trabajo en la casa, la formación, pero al poco tiempo llegaron las peticiones de algunas jóvenes que querían comenzar la etapa del prenoviciado. En junio de 1999, la comunidad comienza a elaborar también el programa de formación del prenoviciado. Y también durante este tiempo habíamos expresado la necesidad de comenzar el año de noviciado. El 14 de agosto del año 2000 comenzamos oficialmente la etapa de noviciado. Al mismo tiempo, 3 jóvenes comenzaron también la experiencia de prenoviciado. Recibíamos también la formación propia de esta etapa y participábamos también en un curso que organizó la Facultad de Teología, pues para que tuviéramos una formación específica también de este tiempo. Bueno, el año de noviciado pues transcurrió también lleno de acontecimientos, de encuentros, de anécdotas que nos ayudarán a crecer en nuestra identidad como consagradas, como religiosas. Según pasaba el tiempo, empezamos a preguntarnos si los votos públicos serían profesados en una congregación religiosa. Habíamos dicho antes que habíamos elaborado nuestras constituciones al comienzo de la vida comunitaria, cuando habíamos empezado aquí en esta casa, pero durante el año de noviciado tuvimos que preparar y redactar mejor las constituciones y reglas. Para eso tuvimos diferentes encuentros con sacerdotes de la diócesis de Madrid y también Chicho, el padre Chicho, nos ayudó también a revisar las constituciones, a darles forma para poder presentarlas al cardenal de Madrid y que fueran aprobadas como instituto religioso. En 2001, el 25 de mayo, tuvimos un encuentro con el señor cardenal, con el cardenal de Madrid en aquel momento, y él decía que no veía ningún inconveniente para que las constituciones y reglas fueran aprobadas y que pudiéramos profesar los votos en una congregación religiosa. Después, el mes de julio de ese mismo año, tuvimos la experiencia pastoral en el noviciado, que nos fuimos a la parroquia de Los Oblatos en Badajoz, una experiencia con los más pobres. Y después, cuando terminamos nuestro año de noviciado, que terminó el 15 de agosto, nos fuimos unos días de vacaciones con nuestras familias y después volvimos para tener nuestro retiro para la profesión religiosa, que todavía no sabíamos si iba a ser pública o privada, no sabíamos si íbamos a profesar en un instituto religioso. Así que enviamos las invitaciones a todo el mundo y en las invitaciones incluimos un papel donde decía que no sabíamos si iban a poder venir a la celebración, porque no sabíamos si iba a ser una celebración pública o privada. Pero bueno, con gran alegría a la vuelta del retiro, la semana del 2 al 9 de septiembre, que estábamos todavía sin saber, íbamos preparando todo como si fuera a ser una celebración pública de votos. El día 6 de septiembre nos acercamos al obispado, llamó el vicario para la vida consagrada para decirnos que fuéramos al obispado. En aquel momento fuimos a recoger, la anécdota que contaba antes Cristina, fuimos a recoger los documentos donde se nos reconocía como Instituto Religioso de Derecho Diocesano. En el Códex escribimos así: cuando al mediodía nos da la noticia, no nos lo podíamos creer. Sonrisas y lágrimas, de alegría, claro. Las promesas del Señor siempre se cumplen.
Pues así, de esta manera tan sencilla, sin esperarlo, pues recibimos la aprobación como instituto religioso, que es este decreto que tenemos aquí, y ya nos preparamos de manera inmediata para profesar los votos el día 9 de septiembre. Vamos a pasar a la iglesia para ver esta última etapa del día de nuestra profesión. El tiempo se va. 9:30. Por fin llegó el día de la profesión de las primeras misioneras oblatas y en nuestro códex lo recogemos de esta manera. El señor cardenal preside esta preciosa y emocionante ceremonia en la que 4 hermanas profesan sus votos perpetuos y otras 4 sus votos temporales. Dios derrama su gracia sobre nosotras y sobre todas las presentes. Se trata de un acontecimiento histórico, el nacimiento de una familia religiosa. Os invitamos ahora a ver un pequeño trocito del vídeo de aquel día de nuestra profesión. Quizá veáis alguna cara conocida.